San Agustín, doctor de la Iglesia, enseña de una forma muy entrañable quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Dios es amor y la corriente de amor, la comunión de amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, eso es la persona del Espíritu Santo. Pues estamos celebrando el domingo de Pentecostés, una de las solemnidades más importantes del año litúrgico. Y vamos a empezar enmarcando este acontecimiento, que también en nuestra devoción del Santo Rosario corresponde al tercer misterio glorioso del Santo Rosario. 50 días después de la resurrección tiene lugar el gran acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles que están reunidos junto a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Madre nuestra, y no solamente ellos, los 12 apóstoles, y cuando digo 12 me estoy refiriendo que ya se encuentra San Matías, que es el que ha sustituido a Judas Iscariote, que traicionó a nuestro Señor. Los 12 apóstoles junto a la Virgen María y junto a un número indeterminado de personas que ya eran discípulos, seguidores ya de nuestro Señor Jesucristo, y que formaban pues lo que ya era el embrión de la Iglesia naciente. Estaban todos reunidos, repito, junto a la Santísima Virgen María, cuando tuvo lugar la venida del Espíritu Santo sobre sus almas, sobre sus corazones. Y este es el día grande que estamos celebrando, el último día del tiempo de la Pascua de la Resurrección, un día de gran alegría y de gozo, repito, una de las fechas más importantes para los cristianos. Vamos a profundizar en esos signos que forman el día de Pentecostés. Vamos a meditar sobre el aire, sobre el ruido atronador, sobre las lenguas de fuego, sobre la paloma, sobre los apóstoles reunidos en colegio apostólico. Vamos a meditar sobre ello para sacar provecho para nuestra vida espiritual, porque de eso se trata siempre la meditación sobre los misterios de la fe. Entonces, en primer lugar, pensemos que esa paloma con la que se representa el Espíritu Santo, ese pajarito, esa paloma, fue esa paloma que llegó al arca de Noé después del diluvio como signo de vida y de reinicio de la nueva humanidad. Ese arca de Noé, que muchos intérpretes lo asemejan pues un símbolo de la futura Iglesia. Bueno, pues ahora el arca de Noé es esa casa donde están reunidos los apóstoles junto a la Virgen María y con el resto de los discípulos. Y nos dice la Escritura que se llenaron de Espíritu Santo. ¿Sí? Pues igual que la paloma fue al encuentro de la nave del arca de Noé, pues ahora va al encuentro de esta casa donde se forma, es el embrión de la Iglesia que ha fundado nuestro Señor Jesucristo. Todos allí reunidos van a recibir esa efusión del Espíritu Santo que les va a servir fundamentalmente ya para empezar a vivir ese mandato de las misiones, extender el reino de Dios, extender la palabra, dar testimonio, romper el círculo pequeñito en el que todavía estaban y cumplir con ese mandamiento al que ya se aludió con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Vamos a meternos, por tanto, en ese evento milagroso, en ese acontecimiento tan grande que es Pentecostés. Vamos a considerar ahora el significado del viento, el significado del aire, del viento. Oyeron un viento impetuoso, con un ruido atronador. El aire, que es lo que forma el viento, lo necesitamos para la vida. El viento, el aire, es el signo de la vida que da el Espíritu. Sin oxígeno no podemos vivir, nuestro cuerpo se muere. Pues igualmente, sin la efusión de Dios, sin la fuerza del Espíritu Santo, pues la Iglesia estaría muerta, no seguiría. Necesitamos la vida y el viento, el aire atronador es ese signo de vida y de impulso, de evangelización, de fuerza para todos esos discípulos, esos apóstoles que están allí reunidos con la Virgen María. ¿Por qué dice la Escritura que fue un viento atronador? Porque se trata de un viento y de un aire que no es solo para los que están allí, sino que hay que hacer fuerza, hay que hacer ruido, hay que romper, hay que hacer apostolado, hay que hacer misión. Entonces, ese signo
de que esa vivencia de la fe, como todas las vivencias de nuestra fe cristiana, no son solo para nosotros, sino que fundamentalmente tenemos que compartirlos con los demás. El sentido de la misión, la fuerza. El viento que tiene fuerza es un viento que los demás escuchan. Cuando el viento no tiene fuerza, pues no se escucha. Y hay que escuchar, hay que salir, hay que predicar, hay que ir a la misión. Ese es el acontecimiento fundamental de Pentecostés, cuando se activa plenamente la Iglesia para cumplir la misión, que es llevar el Evangelio y el bautizo y los sacramentos a todo el mundo. Así que tenemos por una parte la casa, tenemos la paloma, el viento, el aire, y vamos a tocar también, vamos a considerar qué significado tendrían las lenguas de fuego. Dice que se posaron lenguas de fuego sobre los discípulos y que recibieron los dones, los carismas desiguales, unos de una manera, otros de otra, pero esa es la naciente Iglesia que empieza ya a moverse, que empieza ya a hacer la misión. ¿Por qué las lenguas de fuego? En primer lugar, las lenguas, pues la lengua es lo que necesitamos para hablar, para predicar, para expresarnos. Entonces la lengua es un símbolo de una exhortación a la predicación, que hay que salir a predicar. Los apóstoles y los discípulos empezaron ya a extenderse por todo el mundo conocido, y no solo por el Imperio Romano, sino que con la efusión del Espíritu Santo pues ya empezaron a repartirse por más allá del Imperio Romano, y unos llegaron a la India, a Etiopía, a las Islas Británicas. Se comenzó la expansión a base de esa predicación, en muchos casos martirial, que les llevó a dar el supremo testimonio del martirio. Pero ¿por qué lenguas de fuego? Nos preguntamos, ¿qué significa la lengua de fuego? El fuego tiene un doble carácter, un carácter purificador y un carácter también extensivo. Cuando decimos que hay un incendio, ¿por qué? Porque el fuego se va extendiendo por sí mismo. Entonces, esa predicación, esa misión, tenía que romper los moldes y los límites que de alguna manera los judíos tenían. Era la religión de su raza, de su pueblo. Ya ahora la Iglesia es universal. Católico significa universal. Ya no está bajo la ley de ninguna nación, ni pertenece a ninguna raza, ni a ningún segmento de la población mundial. Estamos todos llamados a participar de ella. Entonces el fuego tiene que extenderse, el fuego bueno, el fuego de la predicación, de la evangelización, el fuego del amor de Dios. Y el fuego tiene ese aspecto purificador, que es lo que nos purifica, el sentido de purificación de nuestros pecados. El sentido de lenguas de fuego, también purificadores, porque los apóstoles, la naciente Iglesia y todos nosotros tenemos que darnos cuenta que en el camino de nuestra vida cristiana pues somos débiles, caemos, estamos tocados por el pecado original, estamos tocados por la concupiscencia. Entonces necesitamos esa purificación, que esa purificación la obtenemos a través del arrepentimiento de nuestros pecados, de acudir con mucha frecuencia al sacramento de la confesión, de no creernos que somos impecables, sino que precisamente la gran maravilla de nuestro Dios es que nos ama tal como somos. No porque seamos mejores nos ama más, sino nos ama porque somos sus hijos y porque Él es bueno, y necesitamos esa purificación. Así que aquí tenemos el sentido también de lo que es las lenguas de fuego, el aliento a la predicación, a la misión, a la purificación. Por tanto, concluimos diciendo que el día de Pentecostés podemos afirmar que es el día en que la Iglesia que ha nacido empieza ya a crecer, empieza a madurar, empieza ya a extenderse plenamente, bajo el amparo y la protección de la Santísima Virgen María, que nunca se nos olvide que estaba allí como Madre que es de Dios y de la Iglesia, en ese evento, en ese milagro, en esa experiencia tan importante de Pentecostés. Por eso hay que hablar ya al final de esta reflexión de la naciente Iglesia. La Iglesia está llamada a la evangelización, está llamada a llevar por todo el mundo la palabra y los sacramentos, como nos pidió a todos nuestro Señor Jesucristo al ascender al cielo. En este tiempo que estamos viviendo, estamos en el mes de mayo, terminando la Pascua, Pentecostés. Bueno, pues habría que hacer una reflexión sobre cómo estamos viviendo hoy pues esos sacramentos que sirven de impulso para los cristianos, lo que se llama la iniciación cristiana, bautizo, comunión, Eucaristía y confirmación. Aquí tengo a mi lado el cirio pascual, que tiene un gran significado, ¿no?
¿Cómo podemos vivir mejor esos sacramentos tan fundamentales? Y quizá hacer examen de conciencia y darnos cuenta de que no podemos asumir esos sacramentos fundamentales. Sobre todo hablo de la Eucaristía y la confirmación, que el bautizo, la mayoría de los que lo reciben lo hacen por la fe de los padres y sus padrinos. Pero sobre todo la Eucaristía y la confirmación, que son sacramentos pues que hoy día han quedado muy reducidos a lo sociológico, y es la realidad. La gran mayoría de los niños que en este tiempo hacen la primera comunión pues ya no vuelven más a la iglesia porque sus padres no son practicantes. Entonces estamos utilizando el sacramento para algo que es profano, ¿no? y que no es el sentido que se debería, de continuidad y de fidelidad. Igual ocurre con la confirmación, un sacramento fundamental, que bueno, pues hay muchos que quieren recibirla solo para tener un certificado y poder ser padrino o madrina de bautismo, poderse casar por la iglesia, pero esa finalidad no es la que debemos de buscar. Y entonces no tenemos que cansarnos de predicar, y con esto ya termino la reflexión, que ese impulso del Espíritu Santo que se tiene que hacer vida en nosotros para movernos, para salir de nuestro ego, de nuestro círculo, para tener esa vida sacramental, en la que tenemos que incluir con frecuencia la comunión y la confesión, que no quede solo en momentos extraordinarios, que no quede solo en momentos ocasionales, que no se convierta en algo de una costumbre meramente sociológica, sino que sea algo profundo, que sea el alimento de nuestra vida espiritual, igual que el alimento y el oxígeno y el aire son el alimento de nuestra vida corporal. Por eso termino definitivamente ya esta reflexión haciendo la alusión a la Santísima Virgen María. Ella es la esposa del Espíritu Santo, esposa del Espíritu Santo, lo rezamos en el Santo Rosario, es la madre de la Iglesia. Entonces ella quiere que permanezcamos en la Iglesia de forma fiel y perseverante. Ella no gusta tanto de ser admirada, de ser piropeada, de ser elogiada, como de ser imitada. Y la imitación a la Santísima Virgen María se vive sobre todo en la fidelidad, en la vida sacramental, regular y continua, en el amor a Dios y al prójimo, que tienen que ser frutos de una vida sacramental que sea verdaderamente perseverante y que esté realmente impulsada por el Espíritu Santo. Que así sea.